Buenas tardes a todos. Esta conferencia viene enfocada en el tema de marketing de contenidos. Antes de iniciar, me gustaría comenzar con dos preguntas importantes para ustedes. La primera va enfocada desde el lado de ustedes como receptores de contenido y como lectores de información diaria. ¿Ustedes consideran que el marketing de contenidos es una herramienta poderosa dentro de todo el crisol de herramientas que tenemos en el marketing? Ok, súper, estamos de acuerdo. Y la segunda pregunta es más que todo enfocada desde el lado de los productores de medios y de las agencias y de los medios que creamos contenido. ¿Ustedes creen que el contenido puede llegar a transformar los comportamientos de los seres humanos? Pues súper chévere, porque ya comenzamos desde lo real y desde las vivencias reales. Entonces, esta conferencia, primero pues voy a contar acerca de la empresa a la cual represento. No sé si alguno de ustedes conoce Infobae o saben acerca de Infobae. Bueno, súper chévere. Si los que no nos conocen o no nos han leído, los invito a que nos sigan en redes sociales para que puedan conocer la propuesta que trae Infobae para Colombia y para los 13 países donde estamos ahora. Infobae es un sitio de noticias, es un medio de noticias nativo digital que nace hace más o menos 20 años y está distribuido en 13 países de Sudamérica. Su especialidad es generar información a través de plataformas digitales en 13 países como tal. Es el sitio de noticias en español más leído del mundo. Durante estos 20 años nos hemos posicionado en este lugar y hoy en Colombia somos el segundo sitio de noticias nativo digital más leído del país. Hay que tener en cuenta que estamos, no sé si se alcanza a ver muy bien, pero estamos en un listado de Comscore en el cual ocupamos el puesto 6, pero si quitamos los medios que vinculan ATL y digital, claramente quedamos de segundas junto con Pulso en medios nativos 100% digitales. Entonces, para que nos vayan teniendo en su espectro de lectura noticiosa, los invito a que nos lean, porque realmente la propuesta informativa de Infobae va muy volcada principalmente en estas partes: innovación, en todo el tema de innovación en formatos, innovación en formas de contar las historias, que esto claramente en el ámbito digital es supremamente importante porque estamos hablando de una audiencia que se transforma constantemente. En temas de variedad noticiosa, Infobae, y creo que ustedes lo van a poder comprobar en el momento en que lean Infobae, que nos sigan en redes sociales, tenemos una propuesta de información muy variada. Ustedes pueden enterarse de temas de ciencia, de tecnología, de autos, de decoración, de diseño, ampliando el espectro informativo que pueden llegar a tener los lectores, que esto pues finalmente interviene en su proceso cultural y pues en otras cosas muy importantes para el lector. Por otro lado, también tenemos grandes alianzas de contenido a nivel de la región, con grandes medios que claramente aportan a esa variedad informativa. Y por último, la compilación de todos estos elementos nos van a dar responsabilidad informativa, que la responsabilidad informativa, más allá de reportar lo que se está haciendo o lo que pasa en un país, también es construir a la cultura y a la educación y pues obviamente del país y de la sociedad como tal. Entonces, ya teniendo un panorama de qué es Infobae, vamos a comenzar con la presentación. El título de esta presentación es Marketing de Contenidos, siendo la especialidad de Infobae. Y esta presentación va a estar enfocada desde la consideración comercial que ejerce el marketing de contenidos a la construcción de comportamientos humanos. Entonces vamos a hacer todo un viaje desde la gestación del contenido, desde la consideración comercial, hasta la construcción de comportamientos. Entonces, para iniciar la conversación, tenemos que empezar por definir qué es marketing de contenidos en un concepto común para comenzar la conversación. Conceptos acerca de marketing de contenidos hay muchísimos, hay infinidad de conceptos, pero para esta exposición nos vamos a remitir a un autor que de verdad se los recomiendo, se llama Joe Pulizzi. Joe Pulizzi es un emprendedor, es un empresario y un experto en content marketing, lleva más de 7 libros muy buenos y exitosos hablando acerca de marketing de contenidos. Y lo más chévere de Joe Pulizzi es que sus datos y sus conocimientos son absolutamente aplicables a la vida real, que eso es muy importante en esta ciencia, ¿no? El primer concepto como tal, el marketing de contenidos es el arte de la comprensión de lo que sus clientes necesitan saber, esto es clave, para suministrárselo a los mismos de una manera relevante y convincente. Por otro lado está otro concepto de Joe Pulizzi acerca del marketing de contenidos. Marketing de contenidos es un proceso para atraer y retener clientes mediante la generación y selección constante de contenidos para modificar o mejorar el comportamiento del consumidor.
Acá yo resalto dos frases que para mí vinculan el inicio y el fin de la presentación, que es cómo la comprensión de sus clientes y del lector va a propender que generemos un contenido altamente relevante y cómo al final este contenido va a modificar y lo más chévere, mejorar comportamientos del consumidor. Entonces ya teniendo estos dos conceptos claros, vamos a pasar del concepto a la práctica. Entonces empezamos con el proceso de todo el viaje del marketing de contenidos hasta la mente del usuario y lo que produce después, desde la creación del contenido como tal. Aquí me remito y un poco, obviamente una cuña comercial, al proceso de creación de contenidos de Infobae. ¿Por qué? Porque la creación de contenidos, acá se recortó un poco, qué pena con ustedes, pero la creación y la gestación de contenidos no es lo mismo desde una productora de contenidos o desde la misma marca a lo que pasa desde la creación de contenidos desde un medio de comunicación. ¿Por qué? Porque el medio de comunicación es un constructor de opinión y de percepciones en los lectores, como ustedes saben. Entonces ya desde esta perspectiva hay que comenzar a hablar de un equipo interdisciplinar que está compuesto en un 70% por un equipo editorial. Este modelo claramente se puede replicar, es un modelo que está basado en el proceso de trabajo de Infobae, pero también en la teoría de la gestación de marketing de contenidos. Comienza con un equipo editorial, que es el Corp de Infobae, al ser un medio de noticias digital. Este equipo editorial es clave, porque el equipo editorial, además de retratar el día a día de los colombianos o de los países donde esté un medio de comunicación, también es experto en temas de sociología, también es experto en temas de comportamiento humano, etnología, algunos principios de antropología. Y fíjense cómo las ciencias sociales de por sí ya tienen una importancia increíble en la creación de estrategias de marketing y de contenidos efectivas. Este equipo editorial pues claramente entiende la sociedad, entiende estos comportamientos y complementa todo el conocimiento con el equipo de creatividad, quien es el que le pone el toque de innovación, el interés, como las temáticas o las acciones que puedan llegar a generar una disrupción en la mente del usuario final. Y esto pues siendo nosotros un medio digital y que esto también aplica para todos los medios digitales, está el equipo de desarrollos que es el que primero revisa las posibilidades y los límites técnicos, tecnológicos, lo que se puede y lo que no se puede hacer, pero además algo clave en temas digitales es la experiencia de usabilidad y la experiencia del lector. La experiencia tiene que ser limpia, la experiencia tiene que ser interactiva, tecnológica y fácil, obviamente. Entonces, por eso este equipo interdisciplinar se une con todas sus especialidades, desde las ciencias sociales, desde las ciencias del comportamiento humano, desde la creatividad e innovación, desde todo el tema técnico, para analizar a un usuario que básicamente tiene una data sociodemográfica que respalda su grupo de mercado, unas motivaciones que son supremamente importantes para generar un contenido de calidad y de alta relevancia, expectativas sobre la industria. Esto es muy importante porque todos nosotros como consumidores tenemos unas expectativas que deseamos satisfacer con los productos que consumimos o con los productos que elegimos en la góndola o en el e-commerce. Los gustos, los miedos y pues todas las características que pueda llegar a tener este usuario o el grupo de mercado. Después de este análisis, claramente entramos a unas propuestas de abordajes, unas perspectivas a través de las cuales vamos a abordar esa temática, obviamente después del análisis de todos estos datos, unos títulos, unos leads noticiosos que son los que ustedes como lectores ven a través de redes sociales y que los llaman a entrar a ese portal o entrar a esa noticia o entrar a ese contenido. Obviamente también todo el tema de keywords. Acá resalto estos dos últimos puntos porque sé que ustedes como expertos en todo el tema de mercadeo y comunicación saben que en un gran porcentaje, más de un 70% de los lectores buscan sus noticias a través de redes sociales o leen las noticias a través de redes sociales y a través de buscadores. Por esto mismo, el crear un titular en redes sociales atractivo, no amarillista, pero que pueda llegar a atraer al usuario es súper relevante. Pero además también todo el tema de ingeniería SEO en el contenido, teniendo la construcción de palabras claves bajo las cuales el anunciante quiera que su lector lo encuentre en buscadores, en el título, en el primero y en el segundo párrafo. Estas tres partes son claves en temas de ingeniería SEO a nivel de contenidos. Cuando ustedes ya tienen listo esto, ya la forma de segmentación, la forma en la que va a llegar ese lector al contenido, además que hablo de segmentación porque el tema de los títulos y de los leads noticiosos, si ustedes se ponen a pensarlo, funciona como una estrategia de segmentación supremamente efectiva. ¿Por qué? Porque estamos atrayendo a un usuario a partir de un interés editorial.
Entonces acá lo vamos a tener cautivo y vamos a tener un usuario leyendo un contenido 3 a 5 minutos promedio. Aquí ya viene la parte más interesante. Una vez se definen los títulos, entonces entramos a definir formatos. Dentro de todo el crisol de formatos y de propuestas de contenido podemos encontrar videos, documentales, documentales interactivos, experiencias 360, realidad aumentada, infografías interactivas, infografías animadas, podcast, conferencias virtuales, artículos. Estos contenidos y todos estos formatos como tal, que pasamos a escoger cuál de ellos puede ser el mejor para el usuario, de acuerdo a todo el estudio de análisis que se hizo en la fase 1, hay que tener en cuenta dos cosas después de saber cuál es el contenido o el formato más idóneo para comunicar. Primero, que la relación entre imagen y texto sea 80-20, o sea, 80% imágenes, 20% textos. Pero ojo, estos textos deben ser claramente cortos, pero deben tener información que permita generar un contexto fuerte del contenido que se está leyendo. Entonces, 80-20. Por otro lado, y esto es muy importante, los mensajes que están encriptados dentro de los contenidos que ustedes vayan a producir, sea a nivel publicitario o sea a nivel orgánico, estos mensajes encriptados tienen que responder tienen que estimular más bien unas respuestas cerebrales y unas respuestas biológicas de un órgano del cual todos hablamos, y lo vemos como un solo órgano, pero realmente es mucho más complejo de eso. Entonces tenemos que revisar que estos mensajes conecten con unas respuestas cerebrales que ya vamos a ver. Para este caso, vamos a estudiar el modelo del cerebro de Paul MacLean. Paul MacLean es un experto neurólogo y un experto estudioso en el cerebro. Yo realmente soy amante más de la literatura de este tipo de temas, no soy un experto como tal, pero este hombre es un súper experto en neurología. Y él propone una teoría en la cual el cerebro está dividido en 3 fases, que yo creo que ustedes las deben conocer muy bien. La primera es el cerebro racional. Este cerebro es el que básicamente nos lleva a todo el tema de los datos, a la razón, como su nombre lo dice. Este cerebro es el que actúa cuando vamos a hacer una compra que es hermosa, un celular sazo, una chaqueta súper chévere, o vamos a hacer un viaje al otro lado del mundo y de pronto no nos alcanza tanto con el efectivo que tenemos, sino que tenemos que usar de pronto la tarjeta, sobregirarnos, no sé. Este racional es el que dice, hombre, cuidado, ojo, revisa tus finanzas. Aunque en la gráfica parece como un cerebro muy grande, realmente en la decisión de compra o en las decisiones como tal humanas interfieren tan solo un 15%. O sea, este cerebro no lo escuchamos, es esa vocecita, el Pepe Grillo que uno escucha y que calla, es el racional. Ya después venimos, falta una cosa, acá en el cerebro racional, los contenidos hay que procurar, porque bueno, los contenidos llegan al cerebro y para que la persona o el usuario pueda llegar a estar cercano a una decisión de compra o una decisión como tal, debe estimular el contenido, debe tener esos mensajes encriptados que estimulen cada una de las partes, ¿no? Tanto el racional como cada una de las partes del cerebro. Entonces en la parte racional es importante que el contenido contenga datos, temas numéricos, cosas a través de las cuales la persona pueda tener un soporte fijo en números acerca de la seguridad del producto o del servicio que se le está presentando. Entonces, datos y números para estimular este cerebro. Para el tema emocional, esta parte del cerebro es muy chévere porque, pues, como su nombre le dice, maneja las emociones, maneja las relaciones humanas, y a nivel de contenido, ¿cómo lo podemos estimular? A través de historias de vida, a través de conexiones familiares, pero además ya yéndonos a un punto más comercial, dándole momentos de consumo desde un producto. No es lo mismo tomarse una bebida fría en tu casa que tomarse una bebida al lado del mar con los hielos, brindándole una experiencia, tocando ese lado emocional. Momentos de consumo, formas de consumo, que además esto diversifica a nivel comercial todas las propuestas de comunicación que queramos hacer a partir de una marca. Así se estimula este cerebro, y acá este sí es súper importante. Este cerebro ocupa entre el 80 y el 90% de la decisión de compra y de cualquier decisión que ustedes tomen. Por eso compramos lo que deseamos y no lo que necesitamos. Y ya como para completar un poco el espectro, tenemos el tercer cerebro, que es el cerebro primitivo. Este es el cerebro que se encarga de todo el tema de supervivencia, de todo el tema de lo básico, temas como seguridad, temas como supervivencia, como les digo, son importantísimos para este cerebro, que es el cerebro primitivo. Por ejemplo, mensajes como la seguridad que te puede brindar un auto o la seguridad que te puede brindar un plan bancario. Todos estos conceptos de seguridad, estabilidad, supervivencia, reproducción,
Bueno, todas estas temáticas son las que intervienen y pueden estimular el primitivo. Por ejemplo, industrias como la de autos o industrias como la de bancos suelen manejar mensajes que atacan a este primitivo por temas de seguridad y obviamente para que la persona se sienta confiada de adquirir ese producto desde la supervivencia, desde la seguridad. Entonces, como ustedes pueden ver, el contenido no solo desde la gestación implica un detalle impresionante y un estudio de ciencias sociológicas, de ciencias biológicas. De hecho, el éxito del marketing casi que, si ustedes se dan cuenta, hoy en día depende muchísimo más de las ciencias sociales y de las ciencias biológicas y del comportamiento humano. Entonces, viendo todo ese detalle y toda esa importancia, podemos saber y tenemos la seguridad, pues yo desde medio de comunicación y también pues para transmitirles este mensaje, es que el marketing de contenido nos puede servir en todo el funnel de conversión. Normalmente y a nivel de la práctica está visto desde la fase de branding y desde la fase de consideración y ya pasamos a otro tipo de herramientas donde generamos pues seguimiento de los usuarios, una segmentación para que lleguen a llenar un lead o para que generen una conversión. Marketing de contenidos puede generar conciencia sobre una necesidad, que normalmente filiamos la necesidad como algo malo, pero no es malo, puede haber necesidad de más conocimiento, puede haber necesidad de otras experiencias, de más experiencias que como marcas le podemos ofrecer a nivel comercial. Entonces podemos crear necesidades y conciencia sobre ellas para después claramente generar una consideración de utilidad sobre el servicio o el producto que esté manejando la marca, respondiendo a esta conciencia de la necesidad o de mejora que podemos armar en el usuario en esta fase. Pero también podemos intervenir y apoyar la decisión de compra. Y por otro lado, y muy importante, que aquí digamos que ya se terminaría como el funnel hasta la conversión, todo el tema de fidelización del cliente, que a mi parecer comienza otro funnel de conversión, porque la fidelización del cliente es muy detallada y realmente aquí comienza otro tema y es que acá lo trajimos al usuario a que compre, pero otra cosa es mantenerlo fidelizado a la marca y que siga comprando. Entonces el marketing de contenidos realmente nos puede ayudar a apoyar cada una de estas fases porque como ven tiene desde su construcción hasta la acción que genera en el cerebro es absolutamente digamos específica y muy efectiva. Todo esto siendo un ejercicio individual desde la gestación del contenido hasta cómo funciona un cerebro humano, un lector, lo vemos multiplicado por un contexto actual en el cual somos una sociedad social por naturaleza. Desde que nacemos queremos socializarnos, pero digitalizada y conectada, hiperconectada por tecnología. En un contexto donde aproximadamente tenemos entre 1000 y 3000 impactos publicitarios que estimulan nuestro cerebro con respuestas de atención, emoción, seguridad, brindándonos información que finalmente va a hacer la construcción de lo que vemos como mundo. Pero también tenemos diariamente en promedio 10.2 horas conectados a internet y todo, más del 98% a partir de dispositivos móviles, que ustedes saben que el dispositivo móvil anda con nosotros desde que nos levantamos hasta que nos acostamos y más. Y este comportamiento desde edades cada vez más tempranas, ¿sí? Porque ya los chicos obviamente nativos digitales manejan los dispositivos muchísimo mejor que nosotros. Y aparte de esto, pues el 100% de los usuarios con acceso a internet tienen al menos una red social a través de la cual buscan información, interactúan y progresivamente van generando una visión de mundo. En este contexto de interconexión, claramente ya podemos entender y podemos ver desde la sociología, desde la biología y desde el marketing cómo el marketing de contenidos sí es una poderosa herramienta omnipresente que puede modificar o mejorar los comportamientos humanos. Ya entendiendo esto y pues como analizando este punto y según algunas perspectivas puede decirse que todo este proceso analizando al usuario y conociendo el cerebro, los estímulos que pueden producir determinados mensajes, puede sonar que estamos generando o que se puede llegar a generar racismo, cosificación del ser humano, hipersexualización, pero todo lo contrario. La verdad, el marketing de contenidos es una herramienta absolutamente útil y creo que debe ser muy usada y actualmente claramente está siendo muy usada, pero pues esto es como una conciencia, volver a esto. ¿Por qué? Porque podemos desarrollar un comprador inteligente y analítico con una mayor responsabilidad individual con el entorno, o sea, no solo que simplemente compre, sino que tenga un contexto de responsabilidad propia sobre lo que él hace con el producto y en el consumo del producto. Pero además el marketing de contenido también puede simplificar y dinamizar las experiencias de compra. Podemos hacer que el proceso de comprar no solo sea fácil, sino pueda ser muchísimo más interactivo para las nuevas generaciones que, como ustedes saben,
la experiencia hoy en día lo es todo. Entonces a través del marketing de contenidos podemos generar ese tipo de acciones en el momento de compra. Pero también podemos estimular la economía al generar curiosidad por nuevas experiencias, en la medida en la que produzcamos contenidos en los que podamos proponer otras formas de diversión, nuevas posibilidades de literatura, descubrimientos que se han hecho de ciencia en otros países. Esto va a ampliar el espectro de curiosidad del usuario y va a hacer que generemos un usuario muchísimo más inteligente. Y esto de por sí pues, va a estimular la innovación de la industria como tal para satisfacer a ese usuario que cada vez va a ser más evolucionado, más exigente, pero sobre todo más inteligente. Entonces, como ven, de un tema casi de responsabilidad, podemos también sacar oportunidades de negocio y poder dinamizar el mercado bajo esta premisa. Pero no todo es responsabilidad, también hay unas oportunidades de co-creación y negocio, y de aquí me remito un poco a la visión estratégica de Infobae para el 2023, haciendo un análisis de todas estas aristas y de la importancia del marketing de contenidos dentro del comportamiento humano, incluyendo la consideración de compra. Para el próximo año queremos generar piezas de contenido construidas exhaustivamente a nivel periodístico, y creo que ustedes al momento de ser lectores de Infobae se van a poder dar cuenta de la calidad periodística que maneja todo nuestro cuerpo internacional de noticias. Lo que queremos es generar contenidos comerciales que puedan estar hipervinculados a contenidos orgánicos, bajo los cuales el usuario pueda generar un contexto muchísimo más amplio de ese primer impacto publicitario. ¿Listo? ¿Para qué? Para que genere responsabilidad de consumo, para que vea otras posibilidades de ese mismo producto, para que amplíe la información y no solo se quede con la información comercial. Esto sería un formato que pues próximamente, y los que quieran de pronto averiguarlo, ya el contacto comercial lo establecemos después. También queremos generar espacios multiplataforma interactivos de alta riqueza editorial, documentales, especiales periodísticos, temas que a nivel de interés del usuario lo lleven muchísimo a nuevos conocimientos, acercándolo a temas como la economía, que es tan importante, pero también en la economía aplicada y filiada al mundo real. Hablar de finanzas, pero también hablar de optimización de finanzas, de responsabilidad social, de sostenibilidad, que aquí las marcas pues claramente tienen un espacio supremamente importante de co-creación junto con los medios para crear este tipo de formatos. Y por otro lado también queremos desde Infobae generar espacios de aprendizaje de manos de expertos de las marcas, porque pues ustedes las marcas tienen los expertos para poder generar estos espacios de aprendizaje, conferencias virtuales, podcasts, espacios de interacción digital donde las marcas y los expertos puedan llegar a generar más y mejor calidad de aprendizajes en los consumidores. Esto pues visto como un planteamiento estratégico a partir de todo lo que hemos visto. Y pues básicamente, y como para finalizar ya la presentación, todo esto también va a que a través del marketing de contenidos y de la creación responsable de los mismos y de calidad, sobre todo, contenidos de calidad, podemos mejorar progresivamente el comportamiento del consumidor social, porque podemos generar nuevo conocimiento individual y de las masas, porque hay que aclarar, comunicamos a alguien, pero esta persona va a viralizar la información. Entonces podemos generar nuevos conocimientos en masas que mejoren comportamientos sociales, que a hoy ya se sale de una conversación bonita de responsabilidad social y pasa a ser algo muy importante para el mundo actual, como todos lo sabemos. Por otro lado, también generamos responsabilidad de consumo y finalmente conciencia del mundo y de la vida. Muchas gracias por su atención. Bueno.